Damos comienzo ahora a esta última mesa que lleva por título El retorno de lo político, muerte, resurrección y desafío de nuestro tiempo. El modelo liberal plantea que ha terminado la historia, pero ¿qué es lo que ha terminado? Por supuesto, lo que plantean es que ha terminado una conflictividad que marcó gran parte de nuestro tiempo. Esta idea de la no conflictividad está presente permanentemente en la política, sobre todo en la política argentina. Si nosotros escuchamos a diario el discurso de muchos referentes políticos, todo el tiempo hablan, y en ese sentido son coherentes con su proyecto económico, hablan de consenso. Esa idea, no hay duda que es subsidiaria del concepto del modelo liberal democrático, del modelo que plantea que existe un consenso, que en realidad no es un consenso, sino una hegemonía. Lo que ellos llaman consenso no es ni más ni menos que un mundo pacificado, entre comillas, por la hegemonía de un modelo político-económico que tiene expresiones tan claras como el consenso de Washington. No es ni más ni menos que el concepto del mundo unipolar. Entonces, ese es el consenso. El consenso se lograría más que creyendo que los conflictos no existen, en realidad apagando los conflictos. Es de tal envergadura la hegemonía que se planteaba después de la caída del muro que el poder comunicacional, cultural y hasta de fuego, o sea, militar, del mundo hegemónico triunfador en la Guerra Fría iba a pacificar la sociedad detrás de su mirada omnipresente. Hoy todavía, si uno lee los artículos de Jorge Castro, por ejemplo, en el diario Clarín, va a descubrir a un hombre que sostiene esta postura, esta mirada. Es decir, ha triunfado Estados Unidos, ha triunfado las corporaciones. De lo que se trataría es, en definitiva, de acomodarse a eso, de ser furgón de cola, de aceptarlo, resignarse y, en definitiva, vivir en un mundo en paz. Ahora, claro, insisto, yo definí desde un principio esta idea como una idea utópica. Todo lo que ocurre a partir del 2003 uno lo podría definir como, se dice, y lo hemos dicho, y se ha dicho en este mismo ciclo, que una de las grandes virtudes, lo decía Zanini y yo coincido, es que el kirchnerismo ha recuperado la política. Ahora, también hay que decir que la política existía. Es decir, lo que ha recuperado el kirchnerismo es la política en función de objetivos convenientes y orientados a responder a las necesidades de las grandes mayorías de la Argentina. La negación de la política no es ni más ni menos que una manera tramposa de hacer política, y por eso muchos de los referentes y candidatos, como el caso de Macri, se han vendido, o Piketty o muchos otros, se han vendido como no políticos. Y eso es una política. Es esencialmente la política que parte de esa utopía neoliberal de querer constituir una sociedad de consensos absolutos, pero que en realidad la única manera de lograr un consenso absoluto contradiciendo los intereses de la mayoría en una sociedad es ejerciendo la violencia a partir del Estado. Es decir, la paz de los cementerios. De manera tal que lo que en realidad definimos como el retorno de lo político no es ni más ni menos que el retorno de lo político como un valor popular, como un valor para la mayoría de la sociedad. La principal política hegemónica ha consistido en intentar despolitizar al conjunto de la sociedad. O sea, que la política quede en manos de muy pocos, que esté concentrada, que esté administrada por, insisto, los que administran la economía de la sociedad. Esto ha producido algunos fenómenos. Yo decía en la reunión anterior que yo, en lo personal, considero que no hay duda que el kirchnerismo tiene como su mayor virtud la recuperación de lo político, pero ¿para quién? Para el conjunto de la sociedad. Esa sociedad que se moviliza en diciembre del 2001 con una consigna antipolítica, que es el que se vayan todos, y que podría haber derivado en una suerte de formidable frustración de la movilización popular, como ha ocurrido muchas veces y como mencionaba Ernesto Laclau, el caso del Mayo francés, o como podría ocurrir con los indignados de España, si no encuentran un Kirchner.
si no encuentran una expresión política que canaliza las demandas diversificadas del conjunto de la sociedad. De manera tal que yo creo que hay que reivindicar la capacidad que el kirchnerismo ha tenido de explicitar los conflictos, y creo que esto sin duda es una de las maneras en que ha retornado la política, y ha retornado de la mano de un proyecto que utiliza el Estado para la resolución de esos conflictos, explicitándolos, pero entendiendo que hay dos posibilidades: gobernar para pocos o gobernar para las mayorías. Y el retorno de la política ha sido un retorno de las mayorías a la política de la mano del proyecto que hoy está más vivo que nunca y que encabeza la presidenta de los argentinos. Muchas gracias. Como lo decía Jorge Cosia, pasamos de la negación del antagonismo, que es la subsunción del antagonismo bajo una lógica subyacente, a considerar que el antagonismo es fundamentalmente primario. ¿Qué es un antagonismo social? ¿Qué relación entre los agentes sociales presupone una relación antagónica? Voy a abordar esto comenzando por una discusión que tuvo lugar en el marxismo italiano de los años 60, que es una de las pocas discusiones en que la cuestión de qué es una identidad antagónica es planteada seriamente. Los marxistas italianos de la escuela de Calvano della Volpe planteaban lo siguiente: hay una distinción que Kant establece entre lo que él llamaba contradicción dialéctica y lo que él llamaba oposición real. ¿Qué es una contradicción dialéctica? Es una contradicción entre conceptos. Si yo digo esto es un reloj y al mismo tiempo digo esto no es un reloj, estoy entrando en una contradicción. Pero es una contradicción de dos afirmaciones que se anulan mutuamente. Pero hay otro tipo de oposición. Si dos automóviles chocan, ahí cada uno de los automóviles es algo distinto de la relación de choque con el otro. Es decir, entre objetos reales ahí puede haber una relación de oposición, pero no hay una relación de contradicción. El argumento de los delavolpianos era que el marxismo ha incurrido en un lamentable quid pro quo, porque mientras que la filosofía de Hegel, que era una filosofía idealista que reducía la realidad al concepto, podía afirmar que había contradicciones en la realidad, una filosofía materialista como el marxismo, que afirma el carácter extralógico de lo real, no puede afirmar que hay contradicciones lógicas en la realidad. Y entonces el programa que ellos se planteaban era reconvertir todo el estudio de los antagonismos sociales en un estudio de las oposiciones reales. Está bien, aceptemos que los antagonismos sociales no son contradicciones. Esos puntos se los concedo a los delavolpianos. Pero de otro lado, ¿son oposiciones reales? Yo creo que no. Porque una relación de oposición real no tiene en sí mismo nada de antagónico. Si dos automóviles chocan, ese es un proceso natural en el cual no se puede hablar de una relación de enemigos. O sea que la negatividad, que es inherente al antagonismo, está eliminada en ese tipo de oposición real. Coletti, por ejemplo, se indignaba diciendo que los marxistas habían ignorado totalmente la categoría kantiana de oposición real. Yo creo que el problema no es ese. Lukács finalmente era un filósofo profesional y para negar la noción, para desconocer la noción de oposición real tendría que haber no leído la crítica de la razón pura, lo cual es impensable. Lo que yo creo que pasó es algo distinto, es que los marxistas no se sintieron tentados
por la categoría de oposición real, simplemente porque ahí no encontraban ninguna negatividad que ellos veían como inherente al antagonismo. Y como la única noción de negatividad que estaba a su alcance era la noción de contradicción dialéctica, siguieron hablando de contradicciones en el sentido hegeliano, en lo cual naturalmente estaban equivocados. Pero entonces, si llegamos a este punto en que los antagonismos sociales no son ni contradicciones dialécticas ni oposiciones reales, ¿qué es lo que son? La respuesta es la siguiente: los antagonismos sociales no son relaciones objetivas, sino que son relaciones en las que se muestran los límites en la constitución de toda objetividad. Es decir, que la sociedad no logra enteramente constituirse como un orden objetivo porque hay relaciones antagónicas entre los grupos. Cada grupo limita la posibilidad del ser pleno del otro grupo. Y ahí es donde entonces tenemos una relación antagónica. Y la posibilidad de esa relación antagónica, con esto entro en el tema central de esta discusión, es exactamente lo que llamamos política. Hay política siempre y cuando el antagonismo entre los grupos es el terreno a partir del cual las identidades son constituidas. Y este tipo de identidad antagónica significa que el orden objetivo de lo social no puede reducirse pura y simplemente a lo administrativo. Esta es mi propuesta, entonces. Llamo política a esta estructura que se expande, de la cual no podemos nombrar su salida, con respecto a la cual no podemos establecer corte alguno y donde ya no podemos remitirnos a un proceso histórico interno que a través de las contradicciones determine que un sujeto histórico realice finalmente su cancelación. Por lo tanto, a esto lo llamo política. Y entonces entiendo por político la posibilidad de separar de esta red de relaciones que impone el capitalismo la experiencia del discurso. Entiendo como acto primario de lo político el acto que instituye a un sujeto a través de un discurso. O sea, el comienzo de lo político es el comienzo a través del cual un sujeto emerge en un discurso. Mientras que en la red capitalista no hay ni preguntas por el pasado, ni por el futuro, ni por la propia finitud, ni por nada que concierna a la existencia humana, porque allí no hay ni comienzo ni fin, sino expansión rizomática y transversal. Es en el discurso en donde el sujeto puede efectivamente encontrarse con sus preguntas constitutivas. Para mí la matriz de lo político empieza en el lugar en donde el sujeto se pregunta quién es él en ese discurso, qué puede hacer con respecto a su relación con los otros, es decir, cómo es su ser con los otros, en qué se distingue un colectivo, qué capacidad de justicia y de igualdad tiene un colectivo humano, en qué medida uno puede intervenir en un proceso de transformación. Todos estos actos dependen de este primer acto inaugural, que es precisamente la inscripción, la asunción, mejor dicho, del sujeto en el campo del discurso. Y pienso que a diferencia de Europa, que está todo el tiempo preocupada por lo que puede venir o por lo que fue su experiencia totalitaria y que por lo tanto tiene una cláusula de reserva con respecto a toda experiencia colectiva, en cambio en América Latina están todas las condiciones para descifrar y volver a leer ese saber en reserva que existe en todos los grandes acontecimientos que fueron emancipatorios, más allá incluso de las consecuencias que posteriormente pueden haber sido eventualmente nefastas. Independientemente de los resultados terribles que pueda haber tenido
la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Francesa o la Revolución Americana o la Revolución Cubana o nuestros propios movimientos de independencia y nuestro movimiento nacional y popular, en cada uno de estos acontecimientos hay siempre un destello emancipatorio que es nuestro saber en reserva y que debe ser articulado políticamente. Si yo tuviera que distinguir la experiencia de América Latina de la experiencia europea, es que pienso que en Europa, por ejemplo, la política, como la hemos descrito hasta aquí, como un subsistema de lo social, como algo puramente administrativo, como algo gerencial, como algo que emana de la multiplicación de conflictos del capitalismo, pero que no se quieren presentar nunca como políticos, sino como, uno de los más característicos es la victimización general de la sociedad. Todo el mundo se siente víctima de alguna cosa y esa victimización jamás toma un valor político. Una de las características precisamente de lo que es la estructura de la política europea es no poder realizar la separación que funda el acto político. Llamo acto político a la posibilidad de separar el discurso de la conexión de los lugares que realiza la técnica y el capitalismo. Nada más. Muchas gracias.